y que a él le habían dado 8 meses de vida y alcanzó a vivir 20 años más. Entonces, las percepciones que tienen, o sea, una cosa es toda esa información, todos esos datos, todo ese conocimiento que tenemos nosotros frente a las condiciones clínicas, y otra cosa es la manera en la que perciben los pacientes la enfermedad. Entonces decíamos, el asunto de la enfermedad terminal, si nosotros la vemos de manera unidireccional, me deja o nos deja sin alternativas. Y por el otro lado, decíamos entonces, para poder tener una visión un poco más amplia de esto, también tenemos que tener en cuenta el paciente, o sea, las perspectivas del paciente, por ejemplo, la noción de sufrimiento, la noción de dolor, etcétera, etcétera, que es ese, digámoslo así, es ese reconocer al paciente como alteridad, como un otro. Y por el otro lado está la noción social de la enfermedad, ¿cierto? De lo que la sociedad concibe como enfermedad. Entonces, ustedes recuerdan, nosotros decíamos, en inglés esto se diferencia muy fácil porque esto es lo que llamamos nosotros el disease, esto es lo que nosotros le llamamos el illness, y esto es lo que nosotros le llamamos el sickness. ¿Se acuerdan? Decíamos nosotros. Entonces, de esa manera, nosotros en Colombia o en español simplemente tenemos la palabra enfermedad y a todas las tres variables o a las tres puntos de vista le vamos a llamar enfermedad. Entonces, aquí le llamaremos nosotros la enfermedad desde el punto de vista biológico, la enfermedad desde el punto de vista médico, del paciente y de lo social. Y al final discutíamos algo de lo social y hablábamos sobre que lo social involucra tanto a la familia, a las percepciones de la familia, pero también, de cierta manera, también involucra a las percepciones de la sociedad respecto a lo que la sociedad concibe como una enfermedad terminal. Y entonces aquí, para hablar de esto y que evidentemente también para hacer una crítica acerca del modelo médico de la enfermedad terminal, nosotros poníamos en juego estos 4 casos, que son los 4 casos emblemáticos de donde lo que tenemos nosotros son pacientes que entran en estados vegetativos permanentes donde biológicamente la enfermedad no evoluciona, ¿sí? Porque recuerden que cuando nosotros hablamos de una enfermedad terminal desde el punto de vista biológico, es que la enfermedad finalmente va a terminar en la muerte. ¿Se acuerdan que veíamos las grafiquitas de la caída funcional de los pacientes, que hablábamos que las caídas son diferentes en el paciente oncológico y en el paciente frágil o con Alzheimer o en el paciente con enfermedad crónica? Entonces, generalmente nosotros vemos una perspectiva de caída de la funcionalidad hasta finalmente llegar a la muerte. Entonces nosotros vamos viendo esa progresión y a esto es lo que nosotros podríamos en algunas ocasiones enmarcar como enfermedad terminal desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista estadístico, de todas estas cosas. Pero, por ejemplo, hay unos casos límites, como por ejemplo casos de estos que estábamos hablando, donde tenemos pacientes que tienen condiciones clínicas como las que presentó Karen Gillan, Nancy Cruzan, Terry Schiavo, Elvana Englaro, que eran casos en los que estos pacientes entraban en estados, por ejemplo, vegetativos, estados de vegetativos permanentes, ¿sí? O, estados de vigilia permanente, ¿sí? Que eran estados de no progreso, ¿sí? Vigilia con actividad permanente, que eran estados donde los pacientes no progresaban, ¿sí? No tenían ningún progreso. Muchos de los signos que uno podía ver en estos casos, por ejemplo, hablamos mucho del caso de Terry Schiavo porque fue muy dramático en la época, además que duró casi 10 años esta paciente en ese estado clínico en el que ella estaba, donde hablábamos que aquí fue un enfrentamiento entre el esposo y la familia, donde la familia decía que ellos veían mejoría del paciente porque ella presentaba unos reflejos de la corteza, ¿sí? Unos reflejos tanto de tallo como de corteza que simulaban, por ejemplo, llanto o simulaban que ella seguía luces o seguía movimientos. Entonces se suponía que estaba mejorando, pero realmente neurológicamente estaba mejorando. Entonces, estos casos lo que nos mostraban es que biológicamente tenemos pacientes que no progresan hacia la muerte,
¿sí? No progresan hacia la muerte, pero psicológicamente y psicológicamente tampoco podemos saber porque estos pacientes no se pueden expresar, ¿sí? No hacen una expresión de cuáles son sus síntomas ni cuáles son los asuntos psicológicos que están pasando o si están sufriendo o no están sufriendo. Y finalmente, entonces, lo único que nos quedaba era el recurso social para poder definir esto, ¿cierto? Que era cómo percibimos nosotros, cómo perciben los demás el asunto de la enfermedad, ¿sí? ¿Todos me escuchan entrecortado? Como dice Sebastián. La verdad es que he estado molestando un montón en internet hoy. Ok. Bueno, Sebastián, por lo menos creo que mejoró el internet para mí. ¿Listo? Entonces nosotros habíamos planteado, esas eran las discusiones que habíamos planteado. Entonces, fíjense que a lo que queremos llegar es a algo muy importante, y es que enfrentarnos a un paciente con una enfermedad terminal, como nosotros queramos llamar, como nosotros queramos categorizar la enfermedad terminal, no es un asunto simple y sencillo, ¿sí? Es decir, a nosotros nos pueden decir, mire, este paciente, ustedes pueden estar pasando revista y ustedes pueden decir, mire, su profesor le puede decir, mire, este paciente tiene un cáncer estadio 4, ¿sí? Que llegó con sangrado gastrointestinal, que claro, como profesional tiene un montón de variables que le permiten entender qué es lo que puede llegar a estar pasando con el paciente, pero eso no explica completamente qué es lo que sucede con ese paciente. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, la idea en estos casos de donde tenemos casos límites como este, donde no tenemos ni la mirada médica, ni tenemos la mirada psicológica, sino solo la mirada social, entonces tenemos que pensarnos alternativas para tomar decisiones para la toma de decisiones en estos casos. El paciente. Y entonces ahí entramos en esa discusión de si el paciente no nos puede hablar, ¿cómo demonios nosotros hacemos para saber qué es lo que podríamos hacer en ese caso? Por ejemplo, nosotros no podemos entrar simplemente a decir, bueno, este paciente yo creo que está sufriendo, por lo tanto le voy a hacer, no sé, le voy a asistir el suicidio o alguna cosa por el estilo, porque pues evidentemente las acciones que nosotros tenemos para poder garantizar el cuidado de pacientes en estos momentos, en estos estados, no nos permiten hacer esas acciones sin que nosotros tengamos aprobaciones del paciente, voluntades anticipadas, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, ese era el objetivo, o esa era la idea a lo que queríamos llegar en la sesión anterior. Entonces, la sesión de hoy, lo que nosotros queremos hablar es ya sobre cuáles son las actividades del cuidado paliativo y cómo el cuidado paliativo se erige o se construye como una alternativa que de una u otra manera bien concebida, ¿sí? Bien percibida, puede ser una alternativa ética para el cuidado de pacientes en estos estados límites. ¿Ok? Entonces, como estábamos diciendo, si ustedes se fijan, acá lo que estamos diciendo es que
hay dimensiones, hay momentos en los que la progresión de la enfermedad no se puede considerar únicamente desde el punto de vista biológico, sino que hay que tener en cuenta, por ejemplo, aspectos sociales y psicológicos en estos casos, ¿sí? Donde digamos así, donde la medicina fracasa, entonces tendríamos que contar con estos asuntos, ¿ok? Digámoslo, es desfavorable tener en cuenta en ciertos escenarios, por ejemplo, solo la mirada biológica. Entonces, por eso nos entra o tenemos que tener la otra mirada. Si ustedes ven esto es un testimonio de un paciente con un estado avanzado de una condición clínica que se llama neurofibromatosis tipo 1. Y aquí es muy, muy, muy fuerte el comentario que esta persona hace. La neurofibromatosis tipo 1, no sé si ustedes lo han escuchado, es una condición clínica, digámoslo así, genética, autosómica dominante, resultado de la mutación de un gen NF1, ¿sí? Gen de la neurofibrina 1, que se caracteriza porque los pacientes usualmente van a tener un compromiso cutáneo dado por manchas café con leche, y en los estados más avanzados los pacientes generan neurofibromas plexiformes y neurofibromas a nivel neurológico. Entonces estos pacientes pueden sufrir ampliamente por todo el sistema nervioso central, como esto es un defecto, esto es una cristalopatía, es decir, es un defecto de las células de la cresta neural. Los pacientes pueden tener compromiso visual, compromiso de los nervios periféricos, de los ganglios periféricos, de los ganglios de los nervios periféricos, y por lo tanto los pacientes pueden generalmente, o cuando están en estados muy severos, los pacientes pueden tener muchísimo dolor, pueden tener deformidades faciales, craneofaciales muy grandes que pueden comprometer de una u otra manera absolutamente el rostro. Si ustedes buscan en internet, ustedes pueden encontrar imágenes muy fuertes de neurofibromatosis tipo 1. Incluso hay un libro famosísimo que se llama El hombre elefante. El hombre elefante es un libro que retrata la vida de un paciente con neurofibromatosis tipo 1. Pues es un libro muy antiguo. Antes se pensaba que era elefantiasis lo que tenía él, pero realmente lo que tenía era neurofibromatosis tipo 1. Entonces fíjense el comentario, el testimonio tan fuerte, ¿sí? Entonces comienza la oración, comienza esto diciendo que no es justo vivir de esta manera, ¿sí? Es un cuerpo, de una u otra manera se siente un cuerpo que no siente. No sé si ustedes han escuchado esa palabra, no es como, ¿cómo es? Que no siente ni dolor, o sea, es como entumecimiento, vamos a decirlo, ¿sí? Una sensación dolorosa, no puede forzar, no puede acostarse, tiene que estar acostado todo el tiempo, está todo el tiempo acostado ese paciente, no puede vivir, no puede respirar adecuadamente, ¿sí? Dice, no es una vida que valga la pena vivir, ¿sí? No quiere seguir de esa manera. Los médicos no entienden de acá. ¿Listo? Y al final dice, no puedo seguir soportando esto, simplemente no lo puedo hacer. Fíjense que independiente de que nosotros como médicos veamos a nuestro paciente, independiente de estas cosas o estos testimonios, lo que nos muestran es el dolor del paciente. Es el efecto que está teniendo el paciente. Entonces, ese tipo de cosas hay que evaluarlas en todos nuestros casos o en los casos que nosotros tengamos. ¿Listo? Entonces, los pacientes de una u otra manera son ellos los que tienen que soportar el sufrimiento, no somos nosotros, ¿sí? Entonces, por eso es ideal, como digámoslo así, nuestro rol, nuestro papel como profesionales de la salud, ¿sí? Es ideal generalmente ayudar a la familia, a los amigos, al paciente, ¿sí? A la construcción del significado de vida y muerte, ¿cierto? Eso es fundamental. Recuerden que nosotros habíamos hablado en la sesión anterior que nosotros tenemos una sociedad, o no sé si con ustedes hablamos, y es que nosotros tenemos una sociedad que no sabe de muerte, ¿cierto?
Nosotros somos una sociedad que solo lo único que potencia es la vida y no tenemos educación en muerte. A nosotros lo que los únicos que nos dicen es que lo más grandioso en la vida es vivir, ¿cierto? Y que hay que vivir ¿para qué? Para producir, para sentir el goce, etcétera, etcétera. Pero nunca nos enseñan qué es la muerte. Personalmente, aquí yo puedo hacer la mano y es una cuña y es, personalmente yo considero que y eso es algo que lo hemos discutido en muchas ocasiones en varios escenarios, y es que Colombia es un país donde hay muy pocos esfuerzos por entender que existe la noción de muerte. Y por eso la muerte es vista como algo desagradable y no como de una u otra manera o algo penoso, ¿sí? Y no necesariamente como aquello que es un proceso biológico, que es un proceso social, que es un proceso cultural, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, al nosotros tener muy poca educación en la muerte, de una u otra forma, una de nuestras responsabilidades con nuestros pacientes es ayudar a la construcción de ese significado de lo que es la vida y de lo que es la muerte. ¿Sí? Y esto, generalmente cuando uno ve las acciones de los profesionales especializados en cuidado paliativo, generalmente es una cosa que uno ve que se hace mucho, y es el escuchar al paciente, el escuchar cuáles son sus subjetividad, sus nociones subjetivas acerca de lo que es la vida, cuáles son las perspectivas de vida, cuáles son las perspectivas de muerte, etcétera, etcétera. Y eso, de una u otra manera, ayuda al paciente a tomar decisiones frente a su condición clínica. Entonces, de una u otra forma, cuando nosotros nos encontramos en eso sin salidas, digámoslo así, una acción de una u otra manera que podríamos poner dentro del dominio de una acción moral adecuada o correcta desde el punto de vista de la deontología médica, es ayudar a operar en esa formación o en esa construcción de la noción de vida y de muerte en nuestros pacientes. ¿Listo? Bueno, esto ya comenzó a sufrir porque se virució. Eso, listo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se hace esa construcción? Como siempre hemos dicho, a través de un diálogo, a través de un ejercicio deliberativo con las familias, con los cuidadores, con los trabajadores de la salud, con nuestros trabajadores de la salud. ¿Listo? Y esta noción debe incorporar esto, los conceptos culturales. Y aquí voy a meter un pequeño comentario grande, y lo pongo así porque va a ser cortico, pero es algo muy potente, y es que, por ejemplo, nosotros tenemos una sociedad absolutamente diversa y rica en culturas, y esas múltiples culturas que tenemos en nuestro territorio nacional tienen una gran cantidad de nociones valiosas acerca de lo que es la vida y de lo que es la muerte. ¿Cuál es el problema? Que nosotros los médicos estamos formados a partir de una noción de la vida desde el punto de vista occidental, desde las lógicas occidentales, desde las lógicas colonialistas europeas, ¿sí? Y imposibilitamos o minimizamos o casi exiliamos esos discursos, esos otros discursos sobre la vida y la muerte en nuestra práctica permanentemente. Entonces, ustedes han escuchado, por ejemplo, que diferentes culturas indígenas en nuestro territorio realmente tienen una gran cantidad son muy reacios a la medicina alopática, que le llaman, ¿cierto? La medicina occidental, precisamente porque nuestra noción de enfermedad, salud, vida, muerte, etcétera, etcétera, es distinta a la de estas poblaciones, ¿sí? En algún momento yo estaba trabajando en Puerto Gaitán, es una experiencia propia, y llegó un paciente con un infarto agudo de miocardio. Era un paciente de uno de los grupos indígenas sicuani que habían allí, y por ejemplo, algo que uno ve, o digamos así, algo que se percibía, era un paciente que estaba con un infarto agudo de miocardio,
digámoslo así, con elevación de CT y todas las cosas, y no lo podíamos remitir. Por lo tanto, pues la expectativa de vida del paciente sin el cateterismo pues se reducía. Entonces, lo que cuando salimos a explicarle, o cuando yo salí a explicarle al paciente y enfrentarse a esa nueva cultura, hay algo que me sorprendió muchísimo, y es cómo ellos percibían, por ejemplo, el corazón. Y cuando uno se queda y presta atención a ese tipo de cosas, ellos, por ejemplo, ellos percibían, nosotros tenemos la noción anatómica del corazón, pero ellos tenían una noción, un imaginario del corazón, que es un flujo vital en forma, en espiral, ¿sí? Y que de una u otra manera, el momento en el que el corazón deje de funcionar, pues eso imposibilita el flujo de un extremo al otro extremo, y por lo tanto, pues eso implica que el alma y las conexiones que la persona tiene, pues se pierden, y por lo tanto, pues pues se reconoce que ese paciente, esa persona, ya no puede vivir en la naturaleza o en estado de naturaleza. Y pues de esa manera ellos percibían que cuando se les dijo que el problema era el corazón, ellos percibían como listo. Entonces, de una u otra forma, por más de lo que se pueda hacer, esta persona pues no puede vivir o ya, si llega a fallecer, es porque ya no pertenece a la naturaleza en la que nosotros estamos, porque se afectó esa circularidad o esa noción en espiral. Entonces uno dice eso, bueno, cuando uno está formándose, uno dice como, uy, esto está muy rayado, esto está muy loco, no sé qué, pero cuando damos unos pasos más adelante, de una u otra forma, esa es una noción también de algo que en la cultura occidental hasta ahora se está tocando, que es la noción de resiliencia, ¿no? Y es cómo de una u otra forma es aceptar los procesos o las circunstancias de la vida, las circunstancias del mundo, y además permitirse, a partir de la aceptación de esto, la reconstrucción de uno mismo y la reconstrucción de sus emociones y la reconstrucción de su proyecto de vida. Entonces, uno a veces hace un rechazo a estos conocimientos, pero estos conocimientos pueden llegar a ser muy valiosos, incluso son en algunas ocasiones muy, muy novedosos. Entonces, esto no quiere decir que obviamente yo sea pachamamesco o toda esa vaina, no, sino que son discursos muy interesantes, y cuando uno lo pone a la luz de conceptos como la enfermedad terminal, es importante tenerlos en cuenta, esos conceptos culturales, para poder construir esa noción de vida, de muerte en nuestros pacientes. Es fundamental. Eso es un ejercicio bien interesante para todos nosotros. Entonces, esa construcción, de una u otra forma, a través de ese diálogo y esa liberación, la idea es construir el significado de enfermedad terminal. Fíjense que el significado de la enfermedad terminal, hasta donde íbamos, decíamos, no necesariamente no es un asunto biológico que yo pueda decir esto es una enfermedad terminal, esto no, sino que eso lo vamos a construir es con el paciente y con la cultura y con la sociedad. ¿Listo? Entendido esto como una definición que no es única, sino multidimensional, ¿ok? Y que además va cambiando con el tiempo, ¿sí? Va cambiando, por ejemplo, un paciente terminal antes, hace mucho tiempo, era un paciente que tenía que tenía una falla renal crónica. En la actualidad sabemos que necesariamente eso no es un paciente terminal, siempre y cuando yo tenga un riñón para trasplantar, ¿cierto? Entonces, la noción de enfermedad terminal también va cambiando dependiendo de las circunstancias, dependiendo del lugar donde nos encontremos, etcétera, etcétera, la tecnología que tengamos y todas esas cosas. ¿Listo? Entonces, eso lo tenemos que siempre tener en cuenta. ¿Ok? Entonces, esa frase me parece supremamente chévere, y es esa crisis de la medicina, en donde la medicina de una u otra manera es grandiosísima, porque siempre está o tiene un objetivo fundamental, que es garantizar el bien de las personas, disminuir el dolor, el malestar, pero es una medicina que no permite morir.
¿sí? Pero que en ciertas circunstancias tampoco permite vivir adecuadamente. Entonces la medicina de cierta manera lo que hace es imposibilita las medidas de morir, pero tampoco permite vivir adecuadamente. Y en ese vaivén, en ese conflicto, en esa tensión, es en la que nosotros enfrentamos a pacientes que presentan condiciones clínicas como las que estamos discutiendo acá, unas enfermedades que podemos concebir como terminales. ¿Ok? Entonces fíjense que esta noción es bien interesante y es el no muerto, o sea, la persona que está en un estado de no morir, pero próximo a morir, es quien exige cambiar esa noción o esas formas de la medicina. Es decir, exige salir de esa tensión, ¿sí? ¿Listo? En donde nosotros no podemos dejar, donde nuestro paciente está viviendo con dolor y nos tenemos que ir hacia una línea de garantizarle las mejores maneras para morir a nuestro paciente. Entonces aquí lo que nosotros tenemos es la noción del no muerto, es el que nos exige ese cambio, ¿sí? Fíjense que el muerto, como vamos a discutir un poquito de pronto mañana, la noción de muerte es diferente. Aquí estamos enfrentándonos en ese estado previo a la muerte, ¿ok? Entonces, los que nos ponen en crisis en muchas ocasiones a nosotros es esos pacientes competentes que arriesgan sus vidas, ¿sí? Tomando decisiones diferentes con nosotros los médicos. Oscar escribe, doctor, cuando las opciones de recuperación son limitadas como en los trasplantes, ¿en qué momento se considera tratar al paciente como terminal? Bueno, como decíamos, entonces, cuando nosotros decimos que las opciones de trasplante son limitadas, es que técnicamente no hayan, ¿cierto? La otra es que la disposición no exista, ¿sí? Socialmente no se ha aceptado, culturalmente no se ha aceptado, ¿sí? O legalmente no se permita. Hay varias opciones en las cuales uno puede decirle trasplantes, opción de trasplante limitado, ¿sí? Entonces, dependiendo de la circunstancia en la que nosotros nos enfrentemos, ¿sí? Entonces, ahí en esa circunstancia es donde podríamos nosotros construir definición de terminal, ¿sí? Por ejemplo, pensémoslo, Oscar, de la siguiente forma, y es, si nosotros estamos en un país donde hay un riñón, aparece un riñón cada 9 años, ¿sí? Y tenemos un paciente en falla renal crónica terminal, ¿sí? Con tratamiento con diálisis, con hemodiálisis refractario que no mejora, ¿sí? Pues yo en ese caso tengo que valorar cuáles son las circunstancias en las que se encuentra el paciente, ¿sí? Valorar cuáles son las circunstancias en las que se va a encontrar nuestro paciente, valorar cuáles son las percepciones que tiene nuestro paciente respecto a su enfermedad, obviamente siempre diciendo la verdad de las posibilidades o las alternativas médicas que tiene, y en el momento en el que en ese diálogo y junto con la familia se disponga o se conciba que este paciente ya no tiene ninguna alternativa de tratamiento posible o pronta, ¿sí? Que nuestro paciente no tiene mejora porque hay un tratamiento refractario que no no hay mejoría o tiene síntomas refractarios que no mejoran con el tratamiento. Entonces, en esos momentos es cuando en esa construcción, en esa relación que aparece con el familiar, con el paciente y con las circunstancias que testan, pues ahí lo que nosotros podríamos decir es, en ese caso, tenemos una enfermedad terminal, ¿sí? Tenemos el otro escenario, por ejemplo, en el escenario siguiente, donde creo que alguien tiene abierto el micrófono, les agradezco que lo cierren. Si supiera quién, yo lo podría hacer. Ah, ya sé quién es. Sí, listo. Ok, entonces, el otro escenario, Oscar, es que tengamos un país o estemos frente a un país en el cual la disposición de riñones, de órganos es suficiente para las demandas, que eso es
pues esos países son un poquito ficcionales. De pronto el mejor modelo es el español, en este caso, donde los órganos son suficientes, la tecnología es suficiente, etcétera, etcétera, ¿cierto? Y tenemos un paciente con insuficiencia renal crónica, refractario al tratamiento, todos los tipos de diálisis, etcétera, etcétera, pero tenemos los suficientes recursos de tratamiento y los recursos tecnológicos. Y si además las condiciones legales lo permiten, ¿sí? Como les digo, un escenario como el español, y las condiciones sociales y culturales del paciente y del país o del lugar donde nos encontremos lo permiten, pues en este caso este paciente no puede ser visto como terminal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque están todas las posibilidades para poder mejorar las condiciones de este paciente. Exacto. A eso es lo que queremos llegar. A eso es lo que queremos llegar. Depende, fíjense que a lo que decíamos es que yo no puedo coger un paciente con enfermedad renal crónica y refractario a la hemodiálisis y de una vez catalogarlo como terminal. Eso depende de las circunstancias en las que se encuentre y también de las nociones. Por ejemplo, pueden haber pacientes que digan, por ejemplo, algo que sucede con también pacientes con posturas religiosas muy fuertes, donde como los testigos de Jehová, los trasplantes en los testigos de Jehová, así como las transfusiones, son muy difíciles. Entonces, si culturalmente el paciente tiene una noción de su enfermedad a partir de su religión, pero existe la tecnología, ¿sí? Y existe el ámbito legal, y existe la disposición, entonces en ese sentido, la dificultad más grande es la que tenemos es en términos culturales. Entonces, como la idea es construir la noción de enfermedad terminal junto con la noción cultural, lo que tenemos que entablar con el paciente es un intento de conciliación, un intento de liberación para poder encontrar los puntos medios que garanticen tanto su autonomía en su creencia como la beneficencia que podría garantizar esto. ¿Sí? Entonces, en esos sentidos, ahí sí se pueden, digamos, se tendría que entrar, se tendría que discutir con nuestros pacientes o entrar a hacer la discusión para poder encontrar un punto de encuentro, los puntos medios para resolver o para poder darle ese soporte. Entonces, en ese sentido, la noción de enfermedad terminal la construimos de esa forma. ¿Sí? No es simplemente una postura unidireccional. ¿Listo? Listo. Por ejemplo, eso es un caso muy parecido al de la enfermedad de von Rickenhausen o la enfermedad que habíamos hablado de la neurofibromatosis. ¿Sí? Y es el caso de Inmaculada Echavarría, que es un caso español, donde una paciente femenina fue desde el nacimiento, desde la infancia, comenzó a presentar síntomas de distrofia muscular. Fue progresando hasta que finalmente se volvieron muy, muy severos a los 40 años. Ella, a los 40 años le diagnosticaron ya una distrofia muscular espinal, que finalmente llevó a tetraplegia, ¿sí? Y que requirió finalmente ventilación mecánica primero, más o menos duró desde 1955 hasta 1995, serían 40 años, sí, 1955 hasta el 95, 40 años postrada, ¿sí? Con ventilación mecánica. Ella fue cuidada por un conjunto en un seminario, en un monasterio, y pues fue muy bien cuidada, no hubo ningún problema. Luego ella comenzó a hacer explícita su disconfort, su malestar sobre la situación en la que se encontraba, pero nunca lo hizo reiterativo, ¿sí? Simplemente ya no quería vivir, ya no quería seguir así. Ella podía hablar, podía hablar muy bajito porque también le había alterado todo lo que era la orofaringe y la laringe, ¿sí? La distrofia muscular, y ella solo podía
con mover los deditos, los dedos. ¿Sí? La punta de los dedos, finalmente. Entonces, ella, después de más o menos 10 años después, o sea, ya habían pasado más o menos 50 años de estar con ventilación, solicitó ser sedada y desconectada del ventilador. Y ella da un testimonio que realmente cuando uno lee la historia de ella es muy, muy fuerte, y es el siguiente. Ella dice textualmente, entonces cito acá a Inmaculada, dice: asumo mi enfermedad, pero no los métodos artificiales de alargarla de manera inútil, aumentando el dolor y desesperación que ella sufría y que esperaba se acabara con una muerte natural. Mi vida no tiene más sentido que el dolor, la angustia de ver que amanece un nuevo día para sufrir, esperar que alguien escuche, entienda y acabe con mi agonía. Lo único que pido es la eutanasia, no es justo vivir así. Fíjense, esa noción es súper fuerte, súper dramática esta decisión, y fueron 50 años en una cama postrada con ventilación. ¿Sí? Entonces, este caso es un caso clásico que también puso en cuestionamiento las nociones jurídicas y las nociones jurídicas y el rol de los cuidados paliativos y las acciones al final de la muerte en el territorio español. Y ahí es donde en España comienza a abrirse todo el discurso acerca de la muerte digna. ¿Listo? Entonces, de una u otra manera, uno a veces puede percibir que el hecho de que una persona renuncie o no quiera recibir un tratamiento puede ser algo malo, puede ser algo inadecuado, porque nosotros tenemos la noción de que los tratamientos son buenos, ¿sí? Pero en muchas ocasiones esto puede ser lo mejor para un paciente, ¿sí? Y de una u otra manera, digamos así, en ocasiones, esos pacientes renuncian o no reciben ese tratamiento por factores que de una u otra manera podríamos ponerlo así, y es que van más allá de la mera toma de decisión del paciente. ¿Sí? Es decir, nosotros podemos percibir que nosotros podemos darle el tratamiento adecuado a nuestros pacientes, ¿sí? Sin embargo, las negativas al recibir el tratamiento de nuestro paciente pueden estar dadas usualmente por una decisión autónoma y, por lo tanto, desde el punto de vista del paciente, puede ser concebido como algo adecuado para él con la finalidad de minimizar el dolor que él tiene. Sin embargo, no todos los escenarios son iguales. El paciente puede ser autónomo y puede tomar una decisión de manera informada, pero esa renuncia o esa necesidad de no recibir un tratamiento puede ser dada por otras cosas, ¿sí? No necesariamente por la percepción propia del paciente, sino, por ejemplo, cuando nosotros no nos comunicamos adecuadamente con nuestro paciente o con la familia, ¿sí? Los pacientes, si un paciente en estas circunstancias no tiene no hay un buen proceso de comunicación del médico con la familia, con el paciente, esto puede llevar a que se tomen de una u otra manera decisiones como la renuncia a un tratamiento o a recibir tratamientos, y el paciente lo está haciendo de manera autónoma, ¿sí? Por ejemplo, esta es una que funciona muchísimo en nuestro escenario, y es cuando los pacientes están hastiados de los profesionales sanitarios, ¿sí? ¿Por qué? Porque no reciben una adecuada cooperación, ¿sí? Y entonces, de una u otra manera, eso lleva a que los pacientes, una adecuada colaboración, y por lo tanto lleva a que los pacientes renuncien al tratamiento. Falta de información. Si ustedes recuerdan, cuando hablábamos de cuidado neonatal, nosotros decíamos la manera en la que damos la información y la cantidad que damos de información es supremamente importante. Y entonces ahí, cuando hablábamos en escenarios neonatales, decíamos
Hay unas estrategias que podemos utilizar porque debemos también garantizar la manera en la que damos información en esos escenarios de cuidado intensivo neonatal donde hay un montón de expectativas puestas en el recién nacido y en estos casos donde los pacientes están buscando cierto nivel de honestidad, ¿sí? Y en algunas ocasiones están buscando una esperanza también, ¿sí? El otro escenario es cuando de una u otra manera se hacen evaluaciones incorrectas sobre el paciente, ¿sí? Sobre las capacidades que tiene el paciente y por lo tanto la manera en la que se toma o que se obtiene el consentimiento informado, ¿sí? Si se recuerdan, en la sesión anterior habíamos mostrado un montón de tablas y un montón de escalas que se requieren para hacer una definición biológica sobre la condición funcional del paciente. ¿Se recuerdan? Todo ese tipo de herramientas, el Mini-Mental, todo este tipo de cosas, son supremamente importantes a la luz de la definición digamos así, de las características que va a tener nuestro paciente. Otro que es muy importante, que lo vivimos a diario, es el no acceso a los cuidados paliativos. Eso puede llevar a que el paciente pueda tomar decisiones autónomas, pero de una u otra manera digamos así, no adecuadas para él, para las nociones o para los significados de muerte que él puede llegar a tener. ¿Listo? Entonces, ¿por qué el no acceso? Porque el hecho de que no tengamos acceso a los cuidados paliativos, el hecho de que no haya una cultura de cuidado paliativo, lleva a que el paciente perciba que esos medicamentos o que la prolongación del tratamiento pueda terminar en un mayor disconfort, en mayor dolor, en mayor incomodidad, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, es importante, por ejemplo, mejorar todas las prácticas profesionales, mejorar las posibilidades para que los pacientes reciban los tratamientos que requieren, ¿listo? Y mejorar nuestras prácticas comunicativas con nuestros pacientes. Entonces, eso es absolutamente fundamental. Entonces, finalmente, lo que nos queda a nosotros es que uno de los mejores o uno de los más grandes valores, ¿sí? Acuérdense la famosa virtud aristotélica de la prudencia, y uno de los más grandes valores del médico, ¿sí? Es la integridad, y la virtud más grande es la prudencia. Esto desde el punto de vista aristotélico, esto desde el punto de vista del famoso Osler, ¿sí? William Osler. ¿Listo? Que lo que nos dice es que la integridad es el equilibrio y la armonía entre las diversas dimensiones de la existencia humana y que esto es fundamental para nosotros. Entonces, en ese sentido, nosotros podríamos decir que la enfermedad terminal debemos verla somática, mental, axiológica y cultural o socialmente. ¿Listo? Nos vamos a centrar en vamos a seguir un poquitico acá. Entonces, vamos a centrarnos en las acciones que podemos hacer en términos de medicina paliativa, qué es la medicina paliativa, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, aquí hay algo muy importante y es que generalmente nosotros tendemos a pensar que la medicina paliativa es un asunto pasivo, es decir, es simplemente esperar que el paciente se muera. Y no, para nada. La medicina paliativa es una de las áreas más activas e incluso, digámoslo así, una de las áreas más demandadas en escenarios como el de nosotros, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es uno de los objetivos fundamentales de la medicina paliativa? Es poder rehabilitar a los pacientes y mejorar y promocionar la autonomía y la dignidad de la persona o de los pacientes. ¿Listo? ¿Y esto cómo se hace? Siempre la medicina paliativa es fundamental para poder garantizar esto, adoptar medidas preventivas lo más rápido posible. Todas las acciones, hacerlas lo más rápido posible. Ustedes recuerdan, decíamos nosotros, dentro de los métodos, el método integrativo de la aplicación de cuidados paliativos que veíamos en la sesión anterior, decíamos, teníamos el integrativo, que el método integrativo lo que nos decía era que podemos darle prácticas curativas a nuestros pacientes, pero tenemos que también iniciar las prácticas paliativas.
¿cierto? A la vez. Y en la medida que las curativas se van reduciendo, vamos incrementando las paliativas. Y a la vez vamos mezclando el duelo, ¿no? Que se debe hacer. ¿Okay? Entonces, ahí es donde la medicina paliativa tiene función. Siempre iniciarla cuando las medidas curativas comienzan a minimizarse o desde el inicio de las condiciones clínicas, de la condición clínica que presenta nuestro paciente. ¿Listo? Entonces, si ustedes recuerdan, nosotros habíamos hablado de la ley, la 1733 de 2014, no sé si ustedes se acuerdan, que es la famosa ley de los cuidados paliativos o de cuidados paliativos, que es la de Consuelo de Saavedra, ¿sí? Y entonces esta ley, ¿sí? Recuerden, no se les olvide esa ley, la 1733, porque esta es fundamental cuando nosotros estamos en los escenarios clínicos, ¿sí? La del 2014, que es la ley de cuidados paliativos, y esta nos define los cuidados paliativos como aquellos cuidados apropiados para el paciente con una enfermedad terminal, crónica, degenerativa e irreversible, donde, fíjense acá, donde el control del dolor y los otros síntomas requieren apoyo médico, social, espiritual, psicológico, familiar, durante la enfermedad y durante el duelo. ¿Listo? Entonces, fíjense el parágrafo que hay acá, es fundamental para poder entender o llegar a las nociones de cuidado paliativo que tenemos en la actualidad, y es que el médico siempre tiene que utilizar todos los métodos y medicamentos a su disposición mientras exista la posibilidad o la esperanza de vida, la esperanza de aliviar y de curar la enfermedad. Entonces era lo que decíamos. Los cuidados paliativos siempre tienen que ir de la mano de los cuidados curativos. Si nosotros tenemos, a medida que se reducen estos, hay que incrementar estos. ¿Sí? Entonces, de esa manera es como debemos o como debería funcionar. ¿Listo? Por ejemplo, este parágrafo también nos dice que cuando exista un diagnóstico de muerte celular, no es obligación mantener el funcionamiento de los órganos con aparatos artificiales. Esto es importantísimo a la luz de el manejo de trasplantes. Porque en los trasplantes, cuando nosotros hablamos de las circunstancias en trasplantes, ahí hay una dinámica que es bien importante, que es el asunto de definir cuándo el paciente está muerto. Entonces, para poder hacer la donación. Entonces, por eso es importante tener en cuenta esta cláusula en cuanto a los cuidados. ¿Listo? A esos esfuerzos que vamos a realizar. ¿Listo? Esta es la resolución 1216 de 2015, que nos define quiénes son las personas que pueden acceder a los cuidados paliativos, ¿sí? Entonces ya sabemos más o menos cuál es el escenario en el que nosotros encontramos, y esta partecita era simplemente para mostrarles, o esta parte es para mostrarles, por ejemplo, esto es algo que se conoce como el índice de calidad de muerte en diferentes países, ¿sí? Este fue el de 2015. Eso se hace más o menos cada 5 años, creo que este año van a ser uno, pero no sé por lo del COVID-19 cómo va a funcionar esto. Pero simplemente este índice, bueno, yo creo que con el COVID-19 ahorita va a funcionar más hacerlo. Pero no, esto no quiere decir que tantas personas mueren, sino esto es cuáles son el índice para medir la calidad del manejo de la muerte de los pacientes, o el manejo del final de la vida de los pacientes. ¿Listo? Entonces ustedes se fijan, esta es una tabla donde nos muestra la demanda, es que tanto se requieren unidades de cuidado intensivo, cuidado paliativo, y aquí las buenas prácticas que hay, o la buena cantidad de prácticas que hay en cuidados paliativos. Entonces fíjense acá, donde está Colombia, yo lo tengo por acá, siempre lo tengo por acá, está muy grande. Está en el cuadro inferior izquierdo. Acá está. Dicen, acá está Colombia. Colombia es uno de los países que, según estos índices, o según este índice, no tiene una alta demanda, ¿sí? Tiene una baja demanda de cuidados paliativos, pero tiene una pobre provisión de cuidados paliativos. Esto es cuestionable, la alta demanda. Esto se ha cuestionado muchísimo en cuanto a este índice, y pues eso es una crítica que se hace a este índice, porque realmente la demanda o el índice se construye, o la demanda se construye a partir de qué tanto
de manera individual o institucional se hacen las solicitudes de por ejemplo, readecuación de cuidado, la readecuación de los esfuerzos terapéuticos, la limitación del esfuerzo terapéutico, qué tanto se hacen solicitudes de eutanasia, qué tanto se hacen solicitudes de sedaciones paliativas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, lo que nosotros podemos ver en Colombia es que al no tener digámoslo así, no tener una percepción adecuada de los cuidados paliativos, de una u otra manera uno puede percibir que nosotros tenemos poca demanda, pero es más que todo una falta de educación, ¿sí? Pero bueno, no importa. Entonces, pero sin embargo, la otra variable sí es una variable que tiene en cuenta cosas mucho más objetivas, que es, por ejemplo, la disposición de unidades de cuidado paliativo en nuestro país. Sí, como vemos, nosotros somos los países con menos provisión de estrategias para el cuidado de los pacientes. ¿Listo? Aquí esto, bueno, la palabra, realmente aquí hay el país que tiene mejores circunstancias o las mejores condiciones es el Reino Unido. Sí, tiene más normatividad, más tecnología respecto a todas estas cosas, y Australia, ¿no? Serían estos. Sin embargo, Australia tiene un equilibrio ahí entre demanda y solicitudes. Por eso Reino Unido es el que tiene el top, porque es el que tiene menos demanda e igual tiene muy buenas provisiones. ¿Listo? Aquí vamos en diferentes países. Por ejemplo, si ustedes observan acá, aquí ustedes los que han jugado fútbol en PlayStation saben qué es esto. Este cuadrito, que es como de rendimiento, ¿no? Entonces, en PlayStation, en Xbox, lo que quieran. Entonces aquí lo que nos muestra es el promedio, el rojito es el promedio, el azulito es el del país, ¿sí? Y el verdecito es el mayor, el de mayor en todo el mundo. Entonces fíjense, por ejemplo, Bélgica, aquí se miden, este índice lo se miden estas 5 categorías, ¿sí? ¿Ok? Se miden estas 5 categorías donde está el ambiente paliativo y el cuidado de salud. ¿Qué quiere decir? Ese ambiente es hace referencia a los entornos, el entorno en los sistemas de salud, que tanto se habla de cuidados paliativos, los recursos humanos, o sea, la disposición de personal para manejar este tipo de condiciones clínicas. Affordability es qué tanto pueden las personas hacerse con ese recurso, ¿sí? La calidad del cuidado y el compromiso comunitario, ¿sí? Entonces fíjense que en Bélgica una de los mayores esfuerzos es el compromiso, o lo más potente en Bélgica es el compromiso comunitario y la manera en la que las personas pueden acceder a estos recursos. Esas maneras de poder acceder a esos recursos es qué tan fácil es poder acceder a recursos de cuidado paliativo. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, acá tenemos tenemos esas dos nociones. Fijémonos acá, por ejemplo, este es Holanda, que Holanda es uno de los países que recientemente en el siglo XXI ha mandado la parada en casos donde se han hecho eutanasias, donde se han hecho suicidios asistidos, etcétera, etcétera, y por eso ha sido tan controversial, etcétera, etcétera, que se considera como un país muy liberal. Pero si ustedes se fijan, los mayores esfuerzos son en términos de adecuación de los ambientes de salud, pero si ustedes ven la comunidad, algo que la gente percibe como que es que son muy liberales y por eso entonces todo el mundo cree que deberíamos practicar la eutanasia, realmente es algo que no es tan marcado allí, ¿sí? Y tampoco hay pues no hay tantos recursos. Evidentemente, comparado con la media, pues les va supremamente bien, ¿no? Este era el que decíamos ahorita, Reino Unido es el que es más proporcional en todos los sentidos, ¿sí? Fíjense que supera la media muchísimo. Francia tiene más compromiso comunitario y calidad en los cuidados de salud. Estados Unidos, fíjense en otro país que existe una gran cantidad de percepciones sobre esto. Se concibe que realmente, como hay mucho gobierno republicano y conservador, se concibe que no es tanto los esfuerzos que se hacen, pero realmente Estados Unidos es
un país que es decente en términos de esto del uso de los cuidados paliativos. ¿Sí? Evidentemente hay que tener en cuenta la institución que lo hizo, ¿no? Alemania tiene muy buenos recursos, tiene muy buen acceso a los recursos, pero no tiene tan buena implementación con Inglaterra, y fíjense en dónde está Colombia. Mírenos a nosotros, ni siquiera dónde estamos. ¿Sí? Entonces, no tenemos, no alcanzamos ni a la media. ¿Sí? Por ahí lo que más tenemos es la manera de acceso, y estas maneras de acceso, o la manera en la que las personas pueden acceder a los cuidados paliativos, estas que están acá, generalmente fueron alcanzadas o comenzaron a ser alcanzadas eh, a través de las sentencias que garantizaron el acceso a la eutanasia. ¿Sí? Que son las sentencias, las del 97, la del 2014 y la del 2015. ¿Sí? Pero sin esto, sin esas sentencias, esto estaría mucho más pequeñito. Entonces, en Colombia tenemos esto, o sea, tenemos una falta de educación acerca de la noción de muerte, pero además tenemos una falta de el índice de calidad de la muerte, es decir, acceso a recursos, personal, ¿sí? Y todas estas cosas que, como ustedes ven, en un país como Colombia, entonces la toma de decisiones frente a nuestro paciente con una condición o con una enfermedad terminal hace muchísimo más difícil, o lo convierte en un reto la toma de decisiones en un escenario como el que nosotros, en un escenario como el colombiano. ¿Listo? Entonces, aquí lo que vemos es qué tanta capacidad hay. Este mapita lo que nos muestra es qué tanta capacidad tenemos en el país para proveer cuidados intensivos. Entonces, fíjense que este paper lo muestra es que Colombia está en el nivel 3, que es una provisión aislada. Sí, muy poquito, y además esos recursos están distribuidos generalmente a grandes ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, sí, Barranquilla, pero por ejemplo las comunidades, las regiones de la periferia carecen de mucho de esto. Por ejemplo, en Villavicencio hay muy pocos paliativistas, se llaman médicos especializados en medicina de cuidado paliativo. Villavicencio, creo, si no estoy mal, debe haber uno o dos, ¿sí? De paliativistas, y las condiciones en las que nosotros nos encontramos hace un esfuerzo, hace una exigencia de mayor cantidad de estas disposiciones. ¿Ok? Entonces, ese es uno de los grandes retos que nosotros tenemos en es enfrentarnos a este paciente. Entonces, voy a crear la otra sesión eh, para terminar esta parte de cuidado paliativo, ¿no? Y nos pasamos a esa, por favor, porque ya me comenzó a pedir acá eh, tiempo. ¿Listo? Entonces, por favor, pasémonos ahí al otro, a la otra reunión, a la que puse ahí que dice extra. ¿Listo? Entonces ya nos vemos ahí. Esto ya se va a acabar. ¿Qué dice?
Como nosotros habíamos hablado en la sesión anterior, y el asunto de los cuidados paliativos trae unas preguntas que son muy difíciles de manejar, o que va llevando o que van dificultando las tomas de decisiones. ¿Listo? Entonces, de una u otra forma, cuando nosotros nos enfrentamos a el paciente terminal, ¿sí? Y de una otra manera tenemos alternativas para ofrecerle tratamientos, ya no necesariamente curativos, sino pueden ser tratamientos paliativos, etcétera, etcétera. Comienzan a dibujarse algunas alternativas para digamos así, para el manejo de nuestro paciente, ¿sí? Una de esas alternativas que comienza a aparecer, o una de esas categorías que comienza a aparecer, es lo que conocemos nosotros como distanasia. ¿Sí? Otra, que es lo que nosotros conocemos como ortotanasia. Y otra, que es la que nosotros conocemos como eutanasia. ¿Listo? Y aquí en eutanasia tenemos un montón de categorías. ¿Listo? Entonces, entre la distanasia, la eutanasia y la ortotanasia hay una suerte de relaciones que en algunas ocasiones hace difícil poder llegar a diferenciar estos conceptos. Pensaría que el más fácil de diferenciar es la distanasia, porque la distanasia es lo que nosotros llamaremos también en algún punto un tratamiento fútil. ¿Cuál es el asunto? El asunto es cómo nosotros podemos reconocer que un tratamiento es fútil. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros, digamos así, la distanasia es una acción de una u otra forma médica concertada en muchas ocasiones o no concertada, donde el médico aboga por el principio de beneficencia, ¿sí? Con la finalidad de garantizar el bienestar del paciente por encima del fin último del tratamiento, ¿sí? Por encima del fin último del caso, ¿sí? Por ejemplo, cuando los médicos comienzan a dar una serie, por ejemplo, asuntos como distanasias en los escenarios de cuidados terminales surgen mucho en los pacientes o cuando se aplican medidas por eso decíamos que son muy, muy, muy pegadas, medidas que están dentro del área de la ortotanasia, ¿sí? Como las sedaciones paliativas, y en muchas ocasiones nosotros llegamos al punto en que le damos al paciente dosis muy elevadas de sedación que puede llegar a, de una u otra manera, a no ser beneficiosa para el paciente, ¿sí? O cuando hacemos reanimaciones, ¿sí? Sabiendo que el paciente tiene una gran cantidad digámoslo así, de condiciones que pueden comprometer su resultado post-reanimación. ¿Sí? Entonces, esos serían tratamientos futiles. Cuando intentamos hacer procedimientos quirúrgicos que el paciente no requiere, simplemente pensando que ese es el mejor beneficio de nuestro paciente, también es en esos casos. Entonces,
la distanasia se refiere o terminaría resultando en los tratamientos fútiles. Entonces recuerden, la distanasia es una acción propia médica que en muchas ocasiones llega a producir, que argumentando un beneficio puede llegar de una u otra manera o no producir un efecto al paciente o puede producir un daño en algunas ocasiones a los pacientes. ¿Ok? Entonces, la respuesta a la distanasia, de una u otra forma, y que es un principio que hay que tener en cuenta en todos estos escenarios, es algo que se conoce como el principio de proporcionalidad. ¿Ok? Entonces, el principio de proporcionalidad. El principio de proporcionalidad generalmente es la relación que existe entre los esfuerzos médicos y la expectativa razonable de beneficios y prejuicios que se esperan del acto médico que nosotros estamos realizando. ¿Sí? Es decir, cuando nosotros no tenemos que tomar una decisión sobre nuestro paciente, sobre un tratamiento, sobre una alternativa de tratamiento, sea curativo o paliativo, lo que nosotros tenemos que verificar, ¿sí?, es de una u otra manera la expectativa del beneficio del tratamiento versus la expectativa, los prejuicios o los perjuicios o los daños que le puede producir esto, ese acto médico de dar ese tratamiento dentro del paciente. Entonces, el principio de proporcionalidad es poder definir la manera en la que se van a hacer tratamientos y todas las medidas desde un balance entre efectos benéficos y riesgos que puede correr el paciente. ¿Sí? Entonces, ese principio, siempre que nos enfrentamos a un paciente terminal, siempre que estamos pensándonos en los cuidados paliativos de un paciente, se debe tener en cuenta. ¿Listo? Entonces, ahí, eso es una de las grandes respuestas a la ortotanasia. Y dentro del principio de proporcionalidad, entonces, perdón, a la distanasia, entonces dentro del principio de proporcionalidad resultan una serie de estrategias como, por ejemplo, la limitación del esfuerzo terapéutico. ¿Cierto? El famoso LET, limitaciones del esfuerzo terapéutico. Entonces, ¿qué es la limitación del esfuerzo, de los esfuerzos terapéuticos? Entonces, la limitación del esfuerzo terapéutico como tal puede tener, son acciones en cuidados paliativos que son activas y que están dadas por la retirada o el no inicio, ¿sí?, de terapias de soporte vital cuando podemos incurrir en distanasia o en un tratamiento fútil, en una acción fútil, ¿sí? O en el momento en el que nosotros queremos simplemente mantener la vida biológica de nuestro paciente y no existe calidad de vida. ¿Sí siguen eso? Entonces, la limitación del esfuerzo terapéutico está, digámoslo así, es un recurso valioso cuando nosotros nos enfrentamos a pacientes donde la recuperación podría ser de una u otra manera biológica, pero ese paciente puede no tener recuperación funcional o mejora de su calidad de vida con las acciones que estamos haciendo. Entonces, en ese sentido, se puede hacer una retirada, unas acciones activas de retirar o no iniciar soporte vital a nuestro paciente. Soporte vital incluido tratamientos, medicamentos, etcétera, etcétera, ¿no? No solo reanimaciones, sino soporte en general, soporte cardiovascular, todas esas vainas. Pero fíjense que cuando nosotros hablamos de limitación de esfuerzo terapéutico, entonces uno dice, bueno, pero entonces va a dejar morir al paciente, ¿cierto? Es decir, no le va a dar nada, no le va a ofrecer ninguna otra alternativa porque usted lo que está haciendo es no iniciarle un tratamiento o quitándole los tratamientos o los manejos que haga. Entonces, generalmente la categoría de la limitación del esfuerzo terapéutico en muchas ocasiones se puede percibir en la cultura como el no hacer nada por parte del médico, ¿sí? Sin embargo, ahí es donde se abre la categoría de la ortotanasia. Entonces, fíjense que ahí como lo vamos construyendo, la idea es no caer en la distanasia,
Para eso vamos a utilizar un principio que es la proporcionalidad, vamos a hacer una limitación de esfuerzos terapéuticos, y la ortotanasia, que es otro concepto que se abre aquí, es todo aquello que se refiere, es a una acción médica también, ¿sí? Es una acción médica que se refiere a cuando los, digámoslo así, los profesionales de la salud, ¿sí?, ofrecen tratamientos a los pacientes para disminuir el sufrimiento, ¿sí?, sin comprometer o sin alterar el curso de muerte del paciente. ¿Seguimos eso? Es decir, la ortotanasia es una forma, o podríamos decir, es una forma noble de nuestra práctica médica de poder garantizarle al paciente su curso hacia la muerte sin sufrimiento, sin dolor. ¿Sí? Fíjense que aquí la acción no es inducirle la muerte, ni tampoco es un suicidio asistido, ni tampoco es una eutanasia, ¿sí?, ni tampoco es una ayuda de suicidio, ni es una eutanasia, ni es una limitación de esfuerzo terapéutico. Aquí lo que estamos haciendo es permitir que el proceso de la muerte se dé, pero garantizándole al paciente, a través de una acción médica, la llegada a la muerte sin dolor, ¿sí?, o de una u otra manera con el menor sufrimiento posible. ¿Seguimos esto? Entonces, dentro de las herramientas de la ortotanasia, nosotros vamos a tener una herramienta bien interesante, que es lo que se conoce como la famosa sedación paliativa. ¿Sí? Existen dos modalidades de sedación paliativa. Hay una que es la sedación paliativa convencional, que se da en todos los estadios, o en el estadio que nosotros consideremos, y hay otra que se llama la sedación paliativa, ¿sí?, en la agonía, o agónica. ¿Sí? ¿Ustedes se acuerdan cuando estábamos hablando de las características de la enfermedad terminal, y nosotros decíamos que en la enfermedad terminal puede tener tres fases, que es la fase terminal, que está generalmente definida por pronósticos de meses, la preagónica, que está definida por pronósticos de semanas, y la agónica, que está definida por pronósticos de días? ¿Se acuerdan que habíamos hablado de eso? Entonces, la sedación paliativa es la que se inicia desde la fase terminal, se puede iniciar desde la fase terminal, y la sedación paliativa agónica es cuando se inicia en la fase agónica, que es en la fase final. La sedación paliativa en sí, ¿sí?, en sí es la acción de un suministro deliberado de medicamentos, ¿sí?, a dosis determinadas, o combinaciones de medicamentos para reducir, presten atención, para reducir la conciencia del paciente con enfermedad terminal. De manera que sea preciso aliviar o disminuir el sufrimiento del paciente cuando nuestro paciente se enfrenta a síntomas, a algunos síntomas que son refractarios, ¿sí?, o a lo que se conocerían como síntomas refractarios. Aquí vamos a llamar entonces esta categoría síntomas refractarios. ¿Listo? ¿Qué es un síntoma refractario? Un síntoma refractario son todos los síntomas de los pacientes que presentan en estadios terminales que no responden a tratamientos paliativos básicos, por ejemplo, analgesias, etcétera, etcétera. ¿Sí seguimos eso? Estos síntomas refractarios generalmente se caracterizan porque los tratamientos paliativos que le hemos puesto al paciente no comprometen la conciencia de ese paciente. Y generalmente se dan cuando los tratamientos paliativos se han dado por un personal que es bien entrenado para eso. Entonces ahí es donde uno puede definir si eso es refractario. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si yo tengo un paciente en una fase terminal
y yo le voy a dar una analgesia para su dolor, pero de una u otra manera, y esa analgesia se la da un profesional, una persona entrenada en esto, le está dando las dosis que se requieren y el paciente no mejora con esto y sigue con dolor, ¿sí? Y el medicamento comúnmente no afecta la conciencia del paciente, entonces lo que nos estamos enfrentando nosotros es un síntoma refractario. O por ejemplo el vómito también. Eso también puede resultar en un síntoma refractario. Entonces, cuando los pacientes presentan síntomas refractarios, en esos estados terminales, podemos recurrir a sedaciones paliativas. Entonces, la sedación paliativa, como decíamos, es esa administración de fármacos o de medicamentos a dosis y combinaciones determinadas, ¿sí? Para disminuir la conciencia del paciente de manera que ese paciente con enfermedad terminal pueda aliviar, obtenga una disminución, un alivio de sus síntomas, su sufrimiento y en especial los síntomas refractarios. ¿Listo? Diego, esas sedaciones se deben manejar a partir de un grupo interdisciplinario, que es el que tiene que definir o el que va a definir cómo se va esto. Ya ahorita vamos a hablar sobre cuáles son los criterios para iniciar una sedación paliativa en un paciente y vamos a ver que para poder iniciarla se requieren de una serie de mediciones o evaluaciones del paciente. No a cualquiera le podemos dar una sedación paliativa. ¿Listo? Entonces, claramente, pues obviamente nosotros como médicos y pues ustedes como médicos de cuidado primario y médicos generales van a tener que pertenecer o en algún momento tendrán que pertenecer a grupos como estos. Por ejemplo, en la actualidad, por la emergencia del COVID-19, se están montando grupos de cuidado paliativo, ¿cómo se llamaría eso? Itinerantes, podría ser, es decir, que están desarmados, pero en el momento en el que nosotros generemos, o en el momento en el que si llega a haber una gran cantidad de pacientes con COVID y que necesitemos que de una u otra manera los recursos no alcancen, se requiere de formar esos grupos para tomar este tipo de decisiones. ¿Sí? Entonces, hay que hacer una evaluación para ese paciente. ¿Okay? El otro sistema o la otra sedación paliativa que pues es lo mismo, es algo parecido a la anterior y es un conjunto de medicamentos que se le dan al paciente, pero en el estado de agonía, ¿sí? Generalmente en el periodo de agonía, donde ya quedan muy pocas horas hacia la muerte de nuestro paciente o días de nuestro paciente, entonces se le suministra una combinación de medicamentos que van a disminuir la conciencia del paciente para aliviar el sufrimiento en esa etapa agónica, agónica. ¿Listo? Aquí hay que ser sumamente cuidadosos con esto, por eso decíamos que esto no es tan fácil, porque, por ejemplo, si nosotros le damos a los pacientes barbitúricos o los sedamos de más, podemos generar estados que ya se han visto en el mundo, y es que se generan estados donde el paciente pareciese que hubiese muerto y no ha muerto. ¿Sí? Si se pasan con la sedación. Por eso decimos que esto no es tan, no, o sea, estas alternativas no las podemos dar así de pura alegría. Tienen que evaluarse varias cosas y además tienen que hacerse unas adecuadas mediciones de las dosis. ¿Sí? Entonces no podemos darle porque finalmente lo que hacemos es producirle producimos una depresión respiratoria severa y podemos dañar al paciente o en algunos casos podemos llevarlos a un estado de inconsciencia tan grande que el paciente pueda en algunas ocasiones dictarse como muerto. ¿Sí? Entonces hay que prestar atención a esto, claramente. ¿Listo? Hay casos que se han presentado sobre esto. Entonces, en ese sentido, tenemos esas alternativas. Entonces, como nos preguntaba Diego, entonces, ¿quiénes deberían darlo? Entonces, generalmente es un grupo interdisciplinario, ¿sí? Y usualmente esto solo se puede hacer a la luz
de ofrecer una sedación paliativa, siempre se tiene que hacer a la luz de lo siguiente. El paciente tiene que presentar un síntoma, al menos un síntoma refractario. Como decíamos, el paciente tiene que, con los demás tratamientos, continuar con los síntomas. Por ejemplo, si damos analgesia, tiene dolor, entonces, que no mejora con las máximas dosis de analgesia, entonces podemos pensarnos en dar o en administrar una sedación paliativa. Claramente, esos síntomas refractarios tienen que quedar consignados en la historia clínica, ¿no? Eso es importantísimo, ¿sí? Y pues también tienen que quedar consignados en la historia clínica todos los procedimientos que se hagan, las pruebas diagnósticas que se hicieron para identificar eso, ¿sí? Y todas las alternativas que se han puesto de tratamiento para el control del dolor o el síntoma que no mejora, ¿listo? Y obviamente hacer explícito que estos medicamentos no, no mejoran la condición del paciente. Entonces, tenemos que garantizar, y eso todo tiene que quedar explícito en la historia clínica. Eso no es que, es que el paciente me dijo, es que yo me lo imaginé. No, eso tiene que quedar en la historia clínica, ¿sí? La otra noción es que la intencionalidad de la acción tiene que estar dirigida a minimizar el sufrimiento del paciente y no a acortar la vida. Por eso decíamos que esto es una acción de ortotanasia. Recuerden que aquí no vamos a acortar la vida del paciente porque no es una acción dirigida a, digámoslo así, a minimizar el tiempo de vida de nuestro paciente, sino es la intencionalidad de sedar al paciente. Entonces, esto es otra cosa que se tiene que manejar con pinzas, ¿sí? Cuando nosotros enfrentamos a estos pacientes hay una sobrecarga moral para nosotros como médicos que es gigante. Entonces, esto nos puede llevar a tomar decisiones que no son las más precisas. Entonces, por eso, generalmente hay grupos comités o grupos que se construyen para hacer este tipo de acciones. ¿Listo? La otra opción, ¿sí? La última condición es la obtención del consentimiento informado. ¿Sí? Entonces, se tiene que hacer una obtención de consentimiento informado, ¿sí? Para poder administrar este tratamiento. ¿Ok? Entonces, ahorita vamos a ver cuáles son la estrategia de toma de decisiones en estos escenarios. Entonces, vamos a tener en cuenta que, por ejemplo, se debe el consentimiento informado en estos pacientes, pues como a veces se dificulta. Entonces, si es posible tenerlo o que el paciente pueda, pues obtenerlo de él mismo. Si no, entonces seguir las medidas, por ejemplo, de obtención subrogada, o la otra es verificar o tener acceso a voluntades anticipadas, o finalmente el mejor interés del paciente, que eso ya ahorita lo señalamos mejor. Entonces, estos son los puntos que hay que seguir para poder llegar a hacer o a poder definir, iniciar una sedación paliativa. Entonces, como decíamos, todo esto tiene que quedar consignado en la historia clínica y lo ideal es que se haga en un ejercicio dentro de un escenario clínico, o también en algunas ocasiones se puede hacer en un escenario ambulatorio, ¿no? Dependiendo de las condiciones del paciente. ¿Listo? Entonces, esto es lo que nosotros podríamos hablar de las alternativas que tenemos en sistemas de ortotanasia. Y finalmente tenemos la eutanasia, la tan hablada y tan vanagloriada, la eutanasia, ¿sí? Recuerden que la eutanasia, entonces cuando ya hablamos nosotros de eutanasia, nos referimos como tal a una acción que es voluntaria, ¿sí? Es voluntaria y es una solicitud del paciente, ¿sí? Que en un acuerdo con el profesional, con el médico, se va a realizar una acción de acortar su vida o de limitar la vida de esa persona.
¿Sí? Fíjense que esto es diferente a la ortotanasia, porque aquí en la ortotanasia el objetivo era permitir al paciente su curso normal de muerte, ¿sí? Con el menor sufrimiento. En la eutanasia, evidentemente, es una acción médica de acortar la vida del paciente, evidentemente también con el menor sufrimiento posible, ¿sí? Y claramente, pues nosotros ya conocemos muchos casos en los que la eutanasia funciona, y es pacientes que tienen condiciones críticas que no mejoran y que ellos perciben que están en sufrimiento, y pueden solicitar la eutanasia. Ahorita hacemos un recuento de algunas de las condiciones, de algunas de las circunstancias en las que se solicitan y cuáles son las maneras en las que se van a solicitar. ¿Okay? La eutanasia no la tenemos que diferenciar de varias cosas. ¿Sí? De, por ejemplo, algo que en muchas ocasiones en la literatura aparece, que es, por ejemplo, la eutanasia involuntaria. Eso no existe. Realmente siempre la eutanasia es un asunto voluntario. ¿Sí? Debe tener una voluntad anticipada, debe tener un consentimiento informado, entonces eso es voluntario. ¿Sí? Lo otro lo que tenemos que diferenciarla es de algo que se llama el suicidio asistido. Suicidio asistido también es una acción médica, ¿sí? Es una acción médica, donde el médico provee al paciente todas las herramientas suficientes para que él mismo lleve a cabo la terminación de su vida o el acortamiento de su sufrimiento. ¿Sí? Es que son dos cosas diferentes. La eutanasia es la acción médica donde el médico participa, ¿sí? Y lo hace. Y el suicidio es cuando el médico participa ofreciéndole o dándole todo lo que él necesita para que él mismo lo haga. Y la otra forma es lo que se conoce como la ayuda al suicidio. ¿Sí? La ayuda al suicidio, ¿sí? Es, digámoslo así, es cuando de una u otra manera una persona que no es un profesional de la salud le da las alternativas o ayuda o garantiza que una persona pueda quitarse su vida. ¿Sí? Esas ayudas al suicidio en Colombia no funcionan legalmente, de una otra forma, pero el suicidio asistido y la eutanasia sí. Por ejemplo, en Colombia hay algo que se conoce como homicidio por piedad. Pues de esa manera está en el Código Civil y está en el Código Penal, ¿sí? El homicidio por piedad es lo mismo que la eutanasia. Lo que pasa es que en la norma, legalmente, como decíamos, en el Código Civil y en el Código Penal están de esta manera, y por eso, pues tiene unas representaciones del lenguaje muy fuertes, pero en la actualidad se habla de eutanasia. La eutanasia en Colombia está enmarcada en todo lo que se conoce, en la normatividad que ya habíamos hablado previamente, que es la normatividad 1733 del 2014 y la sentencia que también vimos, donde, bueno, se está teniendo en cuenta. Y en Colombia la eutanasia es legal, ¿sí? Eh, hay 3 sentencias que tienen que ver con la eutanasia, una que se conoce como la sentencia, siempre se me olvida ese numerito, 239 del 97, ¿sí? Está la sentencia 70 del 2014, ¿sí? Y está la resolución 1216 del 2015. ¿Sí? Esas 3 son las sentencias, esta es la resolución, esta es una sentencia, esta es una sentencia. Esas resoluciones legales son las que facultan la posibilidad en Colombia de realizar o de despenalizar que despenalizan lo que se llama legalmente homicidio
por piedad, que en la actualidad, en el marco de la normatividad sobre muerte digna, se le llama ya eutanasia. ¿No? Entonces, ¿cuál es la más importante de estas? Esta, la del 239, la 239 de 1997, porque ese es el primer antecedente que existe sobre la nulidad de la noción del Código Penal y Civil de homicidio por piedad, ¿sí? Porque en esa sentencia lo que se resolvió es que se iba a declarar como una excepción, ¿sí?, la práctica del homicidio por piedad en pacientes con enfermedades terminales, ¿sí? Y siempre y cuando ellos soliciten por acto voluntario, ¿sí?, y de manera responsable, que además, digámoslo así, y con la participación de un médico, su final de la vida, ¿sí? La más importante es esta es la más grande, esta es la más importante porque es la primera que marca un hito en la historia de nuestro país, ¿sí? Sobre la muerte. ¿Ok? Entonces, en este marco, en el marco legal, por ejemplo, ¿por qué hay tantas peleas con el asunto de la eutanasia en Colombia? Realmente es más que todo por desconocimiento, ¿sí? Lo que pasa es que las personas, por ejemplo, los mismos profesionales de la salud no saben que la eutanasia, que allá hay antecedentes legales que garantizan el derecho a la muerte digna de los pacientes. Y la noción de muerte digna en medicina es muy difícil de manejar. Entonces, nosotros tenemos que tener en la cabeza que esto existe y que estas son, aunque son herramientas legales, también son actitudes o comportamientos éticos con relación a nuestros pacientes y su estado de sufrimiento, dolor, etcétera, etcétera. ¿Listo? En Colombia, ¿quiénes pueden solicitar la eutanasia? ¿Sí? Entonces, todas las personas, todos los enfermos, en este momento hay una discusión grandísima con el paciente pediátrico, pero actualmente lo que ya está claro es que todos los mayores de edad con una enfermedad en fase terminal, que tenga todos los criterios clínicos y que se hayan hecho las evaluaciones pronósticas, todos los protocolos funcionales, etcétera, etcétera, ¿sí? Y que definan que el paciente se encuentra en una fase terminal, que era lo que veíamos en la presentación, las decaídas y la disminución funcional. ¿Listo? Todos los pacientes que estén en fase terminal, que tengan enfermedad oncológica o no oncológica, ¿sí? Y entonces ahí es donde se deja abierto un espacio porque pueden haber niños en estas condiciones. Y todos los pacientes o solo los pacientes que puedan expresar de manera verbal o escrita su deseo de realizar esta acción. ¿Sí? ¿Quién puede hacerla? Y aquí es algo que puede llamarle la atención a ustedes y es un médico. No se necesita que sea un médico especialista en cuidados paliativos, no necesita que sea un médico, no sé, anestesiólogo, lo que sea. Un profesional, un médico profesional de la salud, en este caso médico claramente, es quien puede hacer esta acción. ¿Sí? ¿Listo? ¿Por qué? Porque en el caso que sea, fíjense que lo que decíamos ahorita, por ejemplo, la sentencia, la 239, lo que nos dice es que esto, digamos, si hay una excepción para el homicidio por piedad, para los enfermos terminales, siempre de la mano del médico que va a realizar esto. Y aquí el médico no habla que es un especialista, es cualquier médico. Y en el caso que lo haga cualquier otra persona en nuestro país, se va a considerar como homicidio. Entonces, en ese sentido, nadie más, ni el familiar, ni nada de esas cosas. Hay otros países donde es un poquito más relajado esto. Hay algunos casos que se han presentado en el mundo donde los familiares han impartido esto. ¿Listo? Entonces, esa es la normatividad que tenemos. Ahora, ¿cuáles son los criterios para definir si el paciente puede acceder a eutanasia? El primer criterio es la condición médica, ¿sí? Entonces, como decíamos, siempre un paciente que esté en una condición clínica terminal, oncológica o no oncológica,
y que a través de todos sus análisis funcionales nos definan que él está en esa fase terminal. ¿Listo? El segundo criterio es el sufrimiento, ¿sí? Y se tiene que hacer una evaluación precisa que el paciente se encuentra en un estado de sufrimiento, que ese estado de sufrimiento, el estado de sufrimiento no puede ser el que yo perciba como sufrimiento como médico, sino el estado de sufrimiento es el estado de sufrimiento del paciente desde la perspectiva del paciente y que no mejora. Y no mejora en ningún sentido, no mejora de ninguna manera. En este caso, el sufrimiento es visto desde el sufrimiento psicológico, en términos somáticos, en cualquier otro término. ¿Listo? Y esto, pues obviamente, esa noción de sufrimiento se percibe tanto con el paciente, con la familia, etcétera, etcétera. ¿Listo? El tercer criterio es la inexistencia de alternativas de tratamiento o de cuidado para el paciente. ¿Sí? En ese sentido, se requiere también que el médico garantice o comente que no existe ninguna otra alternativa de tratamiento para este paciente. ¿Listo? El otro criterio es, este es otro criterio que es muy importante. El cuarto, sí, este es bien importante. Es el de persistencia de la solicitud. Es decir, si el paciente ya ha solicitado o ya ha expresado la necesidad o la intención de que sea retirado su tratamiento, de que sea retirado su ventilador, de que se le aplique o que se haga una acción que termine con su vida, de una u otra manera, el paciente, si ya lo ha hecho reiterativamente, también cae como un criterio para hacer la eutanasia. ¿Listo? La evaluación de la capacidad para la toma de decisiones del paciente también es importante, que era lo que decíamos. Aquí podemos recurrir a un psiquiatra, a un psicólogo, ¿sí? que nos ayude a hacer una evaluación, ya habíamos dicho nosotros, MacArthur, Minimental, alguna de estas estrategias para poder garantizar que el paciente es competente para la toma de decisiones. Otro criterio son realizar una segunda valoración. Generalmente esa valoración es realizada por un comité científico o un comité ético, científico, para poder evaluar que el paciente realmente se encuentre en las condiciones que él manifiesta o que manifiesta el profesional. Y de una u otra manera, todas estas evaluaciones deben realizarse a través de los antecedentes en la historia clínica, la información que brinda el paciente, la información que brindan los familiares, y tiene que ser con la autorización de los profesionales. ¿Listo? Entonces, si los pacientes cumplen con estos criterios, ¿sí?, podemos realizar o se puede realizar ese procedimiento. A veces uno piensa que esos criterios son un montón, pero realmente no son tantos. En el ejercicio práctico no son tantos, es simplemente hacer un muy buen ejercicio de la relación con nuestro paciente y con la familia. ¿Listo? Entonces, esas son las alternativas que nosotros tenemos, esas son las herramientas que existen. Y aquí en estos minuticos que nos queda, entonces vamos a ver rápidamente un mapita que les iba a mostrar dónde está la manera de las tomas de decisiones que se hacen en estos escenarios. Entonces, permítanme un segundito, ya está cargando y ya les muestro ese pedacito que sería la última parte de esto. ¿Listo? Entonces, listo. Entonces, fijémonos acá, este es como un algoritmo que digamos así, de manejo de los pacientes. Entonces, recordemos, este es el sistema de toma de decisiones al final de la vida de nuestros pacientes. Entonces, si nosotros tenemos, recuerden, si nosotros tenemos un paciente con una situación biológica que podemos considerar como terminal,
o psicológica que el paciente percibe como terminal, debemos establecer una pregunta si él realmente está al final de la vida. A través de esto, entonces, se puede establecer a través de la experiencia de los profesionales, pedir segundas opiniones, evaluar con la comunidad científica, etcétera, etcétera. Dar malas noticias es una clase que tenemos más adelante. ¿Sí? Esa sí es una sola clase, que es un protocolo de dar malas noticias. ¿Listo? Sí. Entonces aquí, si nosotros resultamos que si el paciente está al final de la vida, donde el paciente esté en el final de la vida, entonces lo que tenemos que hacer es una práctica, o están en las últimas, entonces hacemos una práctica de tratamiento paliativo. Si no sabemos, entonces tenemos que establecer una serie de prácticas de evaluación. Tenemos que hacer acciones prácticas de evaluación y hay algunas acciones que se pueden hacer junto con tratamientos curativos. Es decir, como no sabemos, tenemos interrogantes y estamos haciendo una serie de escalas, protocolos, todas esas cosas que hicimos, durante ese tiempo podemos darle tratamiento paliativo y si mejora, pues el paciente no estaba al final de la vida. ¿Listo? Ahora, piensen, bueno, está acá. Este es el pedacito de tratamientos curativos. Recordemos que como estamos en un interrogante, entonces tenemos que dar los tratamientos al paciente curativos, siempre pensando en el concepto de proporcionalidad y no caer en la distanasia. ¿Listo? Y por el otro lado, si estamos frente al paciente al final de la vida y el paciente le damos toda la información suficiente, le damos todas las alternativas suficientes, etcétera, etcétera, pues nosotros ahora iremos a tomar una decisión sobre el paciente, o el paciente podrá tomar decisiones y nosotros le ayudaremos a hacer eso. ¿Cuándo podemos hacerlo? Cuando el paciente es competente, de una u otra manera, el paciente puede tomar su decisión. Entonces entramos y hacemos un consenso o se hace un consenso entre nosotros, los profesionales de la salud y el paciente para ver qué alternativas se van a hacer, ¿sí? Y si llegamos a un consenso, entonces se toma la decisión, ¿sí? Pero si no se llega a un consenso, entonces eso tiene que pasarse a un comité de ética asistencial o a unos estados judiciales, ¿ok? Que ese consenso es si se le va a dar un tratamiento, si no se le va a dar tratamiento, etcétera, etcétera, ¿sí? Si se le va a dar cuidados paliativos o no se le va a dar cuidados paliativos, ¿listo? En el caso que el paciente sea incompetente, que era lo que estábamos hablando de las sedaciones paliativas y lo que ya hemos estado hablando antes. Entonces, generalmente se recurre al consentimiento sustituto o subrogado, ¿sí? Pero si el paciente no tiene familiar, perdón, si el paciente tiene familiar, se recurre al sustituto. Si el paciente no tiene familiar, pero tiene directrices previas o lo que llamamos voluntad anticipada, entonces tenemos que verificar en estos dos escenarios, cuando hay familiar y cuando hay voluntades anticipadas, tenemos que verificar si esto entra en consenso con las prácticas de nosotros los médicos. Si hay un consenso, entonces tomamos la decisión y si no, entonces pasa a un comité o a un juez. ¿Listo? En el caso que no haya familiar ni hayan voluntades anticipadas, siempre se debe garantizar por el mejor interés del paciente. Y este mejor interés se va a determinar por los derechos fundamentales del paciente y de los seres humanos. ¿Sí? ¿Qué es lo mejor para el paciente? Entonces tenemos que irnos a revisar cuáles son los derechos fundamentales de esa persona. ¿Listo? Y de esa manera, entonces, tenemos más o menos una organización de cómo podemos tomar decisiones en este tipo de pacientes. ¿Listo? Bueno, dejamos ahí. Qué pena tomarles ahí 3 minutos del tiempo. Entonces, seguimos mañana. Entonces, mañana vamos a entrar a hablar de trasplantes. ¿Listo? Entonces, mañana en un momentico vemos ahí un par de casitos simplemente para asociar lo que acabamos de hablar y comenzamos a hablar sobre las problemáticas de los trasplantes. ¿Listo? Bueno, buenas noches. Listo, profe, gracias. Pues. Igualmente. ¿Puedo volver a la diapositiva? ¿Listo? No sé, Victoria me dijo que volviera a la diapositiva.
Antes, lo que yo había escrito, acá, esto, lo de la eutanasia, lo de las relaciones 239 de 1997, la 970 del 2014, la 216 del 2015. Ok. Vale. Bueno, entonces que estés muy bien. Buenas noches.